Tengo la jeta redonda de tanto decir oro. La palabra latina quaestio significa indagación, petición, investigación, interrogación, es decir, una pregunta. Pronto se empezó a abreviar como QO. Con el paso del tiempo, esta abreviación dio origen al signo de interrogación. Lo narco es una estética, una forma de pensar, una ética del triunfo rápido, un gusto excesivo, una cultura de la ostentación. Este tipo no es gracioso. La cultura del narcotráfico ha sido el peor cáncer que ha tenido nuestro país. El narcotráfico fue la mejor forma en que la gente pobre, que creía no tener oportunidades, lograba la riqueza y el estatus que tanto anhelaba. Tanto así que en la década de los 80s todo el país estuvo manejado por los carteles del narcotráfico. El origen de la mafia es italiano. Durante siglos la región de Sicilia fue un sistema feudal que explotaba a miles de campesinos y la conducta delictiva era la única manera de obtener privilegios en una sociedad gobernada por ricos terratenientes aliados de las autoridades políticas. A falta de una estructura de gobierno organizada y capaz de proteger a los habitantes de la isla, estos se vieron obligados a fortalecer los vínculos familiares como alternativa para obtener seguridad. Por esta razón los lazos de sangre son tan importantes en la mafia italiana. En el siglo XIX surgieron los gabelotti o recolectores de impuestos que administraban las propiedades de los aristócratas. Poco a poco se volvieron cada vez más poderosos e incurrieron en actos de corrupción. Sicilia se convirtió entonces en la zona más peligrosa de Italia y muchos de sus habitantes emigraron a Estados Unidos. Allí se promulgó la ley seca de los años 20 o prohibición del alcohol. Los inmigrantes europeos aprovecharon esto para trasladar sus prácticas mafiosas y enriquecerse con el mercado negro del licor. La mafia colombiana, a diferencia de la italiana, no consolidó una relación de familias, sino que le abrió las puertas a los más desfavorecidos. Colombia ha tenido 4 de los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo. Estados Unidos declaró la guerra a la droga e implementó planes como el polémico Plan Colombia, que también buscó acabar con la guerrilla y los paramilitares, grupos armados que se financian a través de la producción de cocaína. Ramiro Montoya tiene un diccionario de parlache, que es una serie de modismos utilizados en las comunas de Medellín y en los suburbios de Bogotá y Cali. En este libro se encuentran palabras tan arraigadas en nuestro español como ábrase, que quiere decir salir corriendo. Alevoso es un hombre agresivo. Calceto es una persona falsa o incumplida. Lucas es el dinero. Y Mama Gallista es un bromista. Esto y otras cosas mucho más horrendas nos dejó la cultura narco. El prefijo narco procede del griego narqué, que significa adormecimiento. Hacía referencia a los medicamentos que inducían estupor, insensibilidad y aliviaban el dolor. Existen numerosas teorías sobre el posible origen de la palabra mafia. Una hipótesis es que mafia procede del vocablo árabe maya, bravuconería, jactancia, chulería, o del sustantivo árabe muafá, que significa protección de los débiles. Otros aseguran que mafia es el acrónimo de la frase Mazzini autoriza robos, incendios y envenenamientos, en referencia a Giuseppe Mazzini, promotor de la unidad italiana. La mafia se habría iniciado como tal a partir de una asociación de dirigentes sicilianos que bajo la tutela de Mazzini comenzaron a organizarse y a realizar actividades criminales. Durante los años 40 las mafias alemanas en Estados Unidos se comunicaban por medio de cartas. En alemán carta es cartel, que viene a su vez del latín carta. A estas mafias se les conocía como carteles. Capo es el jefe de una mafia. En italiano quiere decir cabeza, del latín caput. La cabeza, claro está, se relaciona con el mando. De allí vienen palabras que denotan poder como capataz, capellán o capitán. En la mafia italiana el jefe de varias mafias se le llama capo di tutte capi. Acá se tradujo en el narco corrido soy el capo de capo, señores. Sicario viene del latín sicarium y hace referencia a un asesino por contrato o encargo. Su actividad estuvo vinculada a la política de la antigua Roma, actuando en las asambleas populares, particularmente durante el peregrinaje al templo, cuando apuñalaban a los enemigos de sus amos. Su nombre proviene de la sica, puñal o daga pequeña. Sicarius significa hombre daga. Traqueto es un pequeño narcotraficante. Proviene del sonido o traqueteo de una ametralladora. El término surgió en la primera parte de la década de los 90 en Colombia para designar a los nuevos narcotraficantes. Cala es una palabra de origen prerromano y hace referencia a una ensenada o bahía pequeña en el mar. Antiguamente los piratas solían ocultar sus barcos en las calas y de allí surge la caleta, o lugar donde se esconde algo, generalmente algo ilegal. Espero que nadie se ofenda con este capítulo que acabamos de hacer. Lo intenté hacer de la manera más respetuosa posible, dando cuenta de un problema cultural que aún existe en Colombia. A la justicia le pido amablemente que no deje los casos de asesinatos y secuestros en la dolorosa impunidad, y a los familiares de las víctimas del narcotráfico mi más sentido pésame.